La finalidad del presente vídeo es aprender cómo relacionar un HTML con un JavaScript, en el que vamos a utilizar diversas funciones, tanto propias como utilizando funciones propias del JavaScript, para, por ejemplo, descubrir un número secreto. Entre ellos vamos a utilizar variables, vamos a utilizar métodos ya existentes, vamos a utilizar procesos iterativos y vamos a utilizar también alguna instrucción condicional. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es, tenemos aquí en pantalla un documento HTML donde tenemos un tilos sobre cómo se va a comportar este documento, o sea, las propiedades que le vamos a cambiar, que lo vamos a centrar, etcétera, y vamos a poner un botón que al darle a ese botón automáticamente, al darle a ese botón se ejecutará una función nuestra que se llama número secreto, ¿vale? Y que está en este ficherito JS de JavaScript que tenemos, ¿vale? Entonces, simplemente para que veamos el contenido, antes de empezar la explicación, sería darle a un botón, ¿vale? Esto es todo lo que hemos hecho con el CSS. Calcular, automáticamente nos daría una alerta y empezaríamos a poner números, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, al darle al botón on click número secreto, ¿vale? Nos vamos aquí y tenemos una función que se llama número secreto. Todas las funciones, si no llevan argumentos, si no llevan nada aquí, simplemente está vacío el apartado de argumentos, empiezan con una llave y terminan con una llave. A partir de ahí lo que hay estamos creando una primera variable. La variable se llama número secreto. El número secreto se realiza utilizando este objeto que tiene un método que se llama round. Y otro objeto que es el mismo mat, son igual, que se llama random. Esto es para calcular un número random, un número aleatorio. Todos conocemos que todos los números aleatorios van de 0 a 0,99 y si queremos que empiecen en el número 1, obviamente multiplicamos por el máximo valor que queramos calcular aleatoriamente y le sumamos 1. Y el round simplemente redondeamos a, digamos, a decimales, es decir, que nos aparezca entero. ¿Vale? Entonces vamos a redondear para que esto nos dé un número entero. ¿Vale? Entonces, diferentes variables que hemos creado, una variable inferior, superior, cuántas veces el usuario ha intentado hacerlo, la variable número de usuario, y vamos a poner una segunda variable las estamos inicializando, ¿vale? No importa con qué valor las inicialicemos aquí, cuando en el momento que se utilicen, él le vuelve a asignar el tipo de dato que corresponde a lo que se esté utilizando en ese momento, ¿vale? Igualmente estamos creando una lista, un array, estamos creando un vector, estamos creando, pues, ni más ni menos que una serie de elementos que todos tienen el mismo nombre y que cuyas posiciones se pueden acceder a través de un índice, ¿vale? Entonces se hacen con este objeto que nos permite crear con el constructor new nos permite crear, el new array nos permite crear un objeto lista, ¿vale? Que se compone de 100 posiciones, ¿vale? Y por último hemos puesto una variable booleana. Simplemente para saber que ha entrado al programa hemos puesto alerta ha entrado, es decir, esto sería entear aquí y lo que nos pone al darle a calcular ha entrado, ¿vale? Entonces esto es simplemente ese modal que tenemos ahí y es lo único que hace, ¿vale? Tenemos un proceso repetitivo que es el do while. El do while le indicamos, y siempre que hagas un do while significa que al menos una vez vas a realizar el proceso. Y obviamente si él va a tratar de adivinar el número secreto, por lo menos una vez tendrá que emitir el número para saber si ha adivinado el número que el ordenador a través de este método acaba de calcular. ¿Vale? Entonces, este objeto. Entonces, lo primero que hacemos es utilizar otra función que es intrínseca del JavaScript, que es el prom. El prom no es más ni menos una ventanita que nos permite entrar datos. Esos datos siempre son, en el prom, siempre son tipo string.
Entonces, esto es muy importante porque a la hora de dictaminar si el usuario ha introducido un dato que, por ejemplo, le ha dado a la tecla escape o le ha dado a intro sin introducir ningún dato, entonces lo que acaba de enviarnos es un valor nulo. Entonces, si el número de usuario es nulo, nosotros pararemos el juego, porque queremos pararlo, le ponemos que es falso el proceso repetitivo, porque aquí habíamos dicho que mientras no descubra el número o mientras sea cierto, se repetirá el proceso. ¿Vale? Entonces romperemos lo que es el do while, el proceso iterativo. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que hacemos, una vez que hemos comprobado que él ha metido un número, que no nos ha enviado nada vacío, es convertir el número que él ha metido en este prom, es decir, para que lo veamos y sepamos lo que es, un prom no es más que un modal que nos permite introducir datos. Sería esto, yo introduzco un dato, que sea el número 50, entonces he introducido un dato. Entonces, ese dato que he introducido, ¿vale? Yo lo voy aquí a convertir a otra variable que le he llamado número de usuario y le he puesto el parse in. El parse in no es más ni menos que una función propia que tiene el JavaScript que convierte cualquier string, o sea, cualquier cadena de caracteres, en un número entero, ¿vale? Una vez que hemos establecido eso, cogemos y decimos en la lista el número de veces, es decir, nosotros lista es un array que hemos creado y número de veces vale 0, pero tenemos que recordar que los índices en cualquier array, en la mayoría de los lenguajes de programación, por no decir en todos, la posición 0 es el primer elemento. Entonces le ponemos que lo que ese señor vamos a meter ahí metemos el valor en la lista, o sea, es decir, le asignamos al array en la posición 0 en ese momento el número de usuario y contamos que ya tenemos una vez más, o sea, es decir, él ya ha metido un número, es decir, ha entrado una vez. Y vamos a hacer una pregunta. Si el número del usuario, o sea, el número que el usuario ha metido, es decir, vamos a suponer que el número fuera secreto fuera 50. Si el usuario ha metido el número 40, estamos viendo que el número del usuario es, en este caso, inferior o es superior a uno de los dos extremos. Es decir, si yo pongo un intervalo de 0 a 100 y el número que mete el usuario es el 50 o el 40, por ejemplo, y el número que tengo que buscar es el 50, obviamente el número que tengo que poner a partir de ahí como número inferior es el 40, porque es menor que el número que tenemos que buscar. Entonces, lo que hacemos es, si el número del usuario es mayor que el superior o menor que el inferior, es decir, este señor no ha metido ningún dato que está entre los extremos del mayor y del menor. Es decirle, señor, usted no ha respetado los límites. Para que veamos de lo que estamos hablando, estábamos en este ejemplo. Y en este ejemplo le digo, mira, de 0 a 100 vamos a poner 50 aquí. Y el siguiente me dice que el número está entre 0 y 50. Si yo pongo 60, supero el número mayor que tengo. Y obviamente no se respetan los límites. Por eso es esta pregunta que está aquí es si el número del usuario es mayor que el número superior que debe introducir el jugador o es menor que el número inferior, no se respeta. En caso contrario, si el número del usuario es mayor que el número secreto, es decir, si el número secreto es 50 y tú has puesto 60, el número superior va a ser el número del usuario y en caso contrario de que tú pongas un número que es inferior al número que estás buscando, pues le pones como número inferior el número del usuario. Y esto se va a repetir mientras ambos números no concuerden, es decir, el número secreto que estamos buscando y el que el usuario está metiendo, o mientras esto sea cierto. En el momento que es falso es cuando él deja de hacerlo. ¿Vale? Entonces, eso se repetirá. Luego, lo único que hemos hecho aquí es otra de las cuestiones que tenemos con el documento, ¿vale? Tenemos un método en el documento que es documentWrite, que significa, me vas a escribir en mi documento HTML y si escribe ahí elimina todo lo que tenías antes, que tú has adivinado el número en X número de veces. ¿Por qué? Porque vamos contando cada vez cuántas veces ha introducido el usuario y has encontrado el número secreto que era el que habíamos obtenido en
este método que estábamos utilizando aquí, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ambas cosas, ¿vale? También hemos hecho otra cosa que es, vamos a utilizar código HTML dentro del document write. Reitero, document write nos permite escribir en el documento HTML del que estamos relacionados, pero con una salvedad. El document write elimina lo que tuvieras anteriormente en ese documento. Para que lo veamos, vamos a hacer el juego. Era esto, y una vez terminado el juego, ha eliminado todo lo que teníamos antes y ha sobrescrito en nuestro documento esto que ha obtenido a partir de ahí. Entonces, el document write se debe utilizar exclusivamente para cuando queremos borrar algo. A partir de ahí, podemos utilizar un proceso reiterativo. Aquí utilizamos el do while, que también podríamos haber utilizado el while, poniendo aquí while, y ya está, y haciendo la pregunta aquí, pero como sabemos que se usa el do while porque al menos una vez se va a realizar el proceso, pero también podemos hacer un proceso repetitivo con el for. El for, al igual que en el Java, ponemos que creamos una variable, decimos cuántos número de veces se va a mover, o sea, cuántas veces va a realizar el proceso, pues será el número de veces que tenga el sistema. Lo vamos a ir incrementando y lo que vamos mostrando es el contenido en la lista. ¿Y qué vamos haciendo? Pues vamos escribiendo una línea en el document write. Volvemos a lo mismo, escribimos en nuestro HTML y escribimos elemento y contenido, etc. Y podemos poner elementos HTML dentro del documento write. Es decir, por ejemplo, si yo pongo un BR o aquí como he puesto un HR, automáticamente lo que vamos a hacer es una línea. Vale, por último tenemos lo que sería un método que nos permite en un documento controlar qué tecla ha presionado el usuario. Y si el usuario ha presionado la tecla Escape, lo que haríamos es paralizar el juego. Obviamente, volvemos a decir lo mismo, esto está supeditado a algunas cositas. Vamos a hacerlo aquí para que lo veáis. Vamos a calcular, si yo le doy a escape, automáticamente el juego me dice detenido. Parece que hubiera funcionado, pero no ha funcionado. ¿Por qué? Y me explico. Porque el mensaje que aparecería sería juego detenido por el usuario escape y en realidad nos ha aparecido juego detenido por el usuario. ¿Qué significa? Que cuando utilizamos el prompt solamente ese string no controla la tecla que tú has tocado arriba porque solamente entiende que lo que tú estás introduciendo ahí es escape. Si estuvieras utilizando cualquier otra cosa, y lo veremos en un próximo vídeo, veremos que esta función sí que no funcionaría.